Hola, en este video vamos a analizar 3 obras de Francisco de Goya. Que viene el coco, los disciplinantes, y la letra con sangre entra. Nuestro objetivo es entender cómo estas imágenes reflejan formas de control social, violencia y disciplina, relacionándolas con las ideas del filósofo Michel Foucault, en su texto, Vigilar y castigar, y con el contexto histórico del siglo XVIII y XIX. A través de este análisis, veremos cómo Goya no solo representa escenas cotidianas, sino que construye una crítica profunda hacia las instituciones que moldean el comportamiento humano. Contexto histórico. Goya nace en 1746 y es a finales del siglo XVIII y a finales del siglo XIX, una época que se vio marcada por un periodo de crisis en toda Europa. Para este momento, España todavía funcionaba bajo el modelo del antiguo régimen, un sistema en el que el poder estaba concentrado principalmente en la monarquía, la iglesia y la nobleza. La sociedad estaba fuertemente jerarquizada, y valores como la obediencia, la tradición y la religión eran fundamentales para mantener el orden social. Al mismo tiempo, a finales del siglo XVIII comienzan a surgir nuevas ideas impulsadas por la Ilustración, movimiento intelectual que promovía la razón y el pensamiento crítico. En 1789 estalla la Revolución Francesa que pone en crisis el poder absoluto de las monarquías. Se cuestionaba el poder de la Iglesia y la nobleza. Posteriormente, en 1805, la derrota en la batalla de Trafalgar debilita gravemente a la monarquía española. En 1808, las tropas de Napoleón Bonaparte invaden España, dando origen a la Guerra de Independencia Española, un conflicto marcado por fusilamientos, represión y violencia generalizada. Goya vive todos estos acontecimientos de manera directa, como pintor de la corte, observa la crisis desde la monarquía, al mismo tiempo, presencia el sufrimiento del pueblo y la transformación de las estructuras del poder. Es por ello que sus obras no se limitan a representar escenas cotidianas, sino que funcionan como una crítica visual hacia las instituciones que gobiernan la conducta humana. Esta obra representa a una madre asustando a sus hijos con la figura del coco. A simple vista parece una escena cotidiana, pero en realidad muestra cómo el miedo se utiliza como herramienta de control desde la infancia. Aquí no hay castigo físico, pero sí un control psicológico. El niño aprende a obedecer no por experiencia empírica, sino por una amenaza a la que no se le ve el rostro, lo que hace que el miedo incremente de manera considerable en el infante, y quiere esconderse de esta al recurrir a su madre, haciendo de esta una forma fácil de engañar a los niños aprovechándose de su ingenuidad e inocencia. Desde la perspectiva de Foucault, el poder funciona mejor cuando no necesita ejercerse físicamente, sino que se interioriza ya que se hace uso de la oscuridad, el desconocimiento y la expresión de los personajes para generar tensión y terror, mostrando que este tipo de control no es inocente, sino parte de un sistema más amplio. Pasando a los disciplinantes, nos podemos dar cuenta de que en esta obra vemos a personas practicando la autoflagelación en un contexto religioso. Aquí el control se ejerce directamente sobre el cuerpo, pero con una particularidad: los individuos participan voluntariamente. Se observan figuras vestidas de negro, trompeteros, y penitentes con capirotes, con las espaldas desnudas y sangrantes. En la escena se transportan andas con imágenes religiosas, incluyendo la Virgen de la Soledad, un ecce homo y una crucifixión. Esto nos refleja cómo la religión funcionaba como institución disciplinaria, donde el dolor se justifica como redención mostrando carne para mostrar disciplina y no para seducir. Desde el siglo XVIII, se generó un gran interés por controlar los cuerpos de los individuos ejerciendo un método disciplinario que lograra la domesticidad y la sumisión, en donde el cuerpo humano entre más obediente sea, más útil es para aquel que ejerce el poder. Goya no glorifica esta escena, sino que la presenta de manera crítica, evidenciando la violencia y la irracionalidad del fanatismo religioso al formar parte de una cultura donde el castigo corporal estaba normalizado, obligándolos a deshumanizarse a través del orden y el poder que la Iglesia ejercía. Además de vincularlo con el poder de instituciones como la Inquisición española, quienes no solo tenían el control de las acciones que llevaban a cabo la sociedad, sino también de sus ideales y lo que le transmitían a las generaciones posteriores. Por otro lado, en La letra con sangre entra, Goya nos retrata a un maestro castigando físicamente a un alumno frente a los otros estudiantes. El título de esta nos hace referencia a un refrán popular que justificaba estas prácticas, ya que se pensaba que el aprendizaje requería dolor y esfuerzo extremo para poder llegar a su máximo potencial. Aquí el castigo cumple una función ejemplificante: uno sufre para que los demás aprendan. Esto es muy similar al sistema penal de la época, que era punitivo,
donde las ejecuciones eran públicas y buscaban generar obediencia utilizando un modelo ideal de castigo llamado la infamia. En la obra de Goya, esto se evidencia al estar el joven desnudo de la parte inferior y los espectadores estando cubiertos totalmente de pies a cabeza, además de mirar de forma casi morbosa la escena, dándonos una sensación de humillación, vergüenza y miedo, ya que se puede observar en el fondo como algunos alumnos siguen trabajando con terror en sus rostros para no recibir un castigo igual, cumpliendo con su función demostrativa para adoctrinar a los alumnos restantes. Desde la perspectiva de Foucault, la escuela funciona como una institución disciplinaria utilizando el panóptico como herramienta al servicio del buen uso del tiempo en la educación, dándole el poder de normalizar para homogeneizar la clasificación y organización de los sujetos en función de los grupos dominantes, en este caso, la escuela. Goya denuncia la violencia del sistema educativo y cómo ésta es justificada como parte del aprendizaje. Después de analizar estas obras, pudimos ver cómo Goya construye una crítica a diferentes formas de control social ejercidas a la sociedad a lo largo del tiempo. Cada imagen representa un ámbito distinto. La familia, la religión, la educación, sin embargo, todas comparten un mismo principio. El poder se ejerce sobre el individuo para moldear su comportamiento y hacerlos más dóciles ante las figuras de poder. Relacionándolo aún más con Foucault, podemos concluir que estas obras evidencian el paso de una sociedad basada en el castigo visible a una sociedad disciplinaria, donde el control se vuelve más cotidiano e internalizado. Goya no solo documenta su época, sino que cuestiona profundamente las estructuras sociales que sostienen la violencia y la autoridad que aún se practican en la actualidad al tenerlas tan normalizadas y llegar a un punto de deshumanización tan grande al no oponer resistencia hacia estos y, peor aún, reclamar el regreso de estas prácticas a nuestro tiempo para poder adoctrinar a los más jóvenes sabiendo de sobra lo mal que estos castigos nos hacen pero nunca decidiendo acabar con este sistema.